Un solo misil. Eso fue todo lo que hizo falta. Un único lanzamiento. Una breve estela blanca ascendiendo por el cielo. Y luego, nada. El blanco dejó de existir. Sin segunda oportunidad. Ninguna maniobra evasiva lo bastante rápida. Ninguna contramedida lo bastante veloz como para engañar a la cabeza buscadora que ya tenía el blanco fijado y se acercaba a 3 veces la velocidad del sonido. Un misil, y todo había terminado. Esa fue la promesa que hizo la Unión Soviética cuando empezó a construir el 9K-37 Buk. Un arma tan rápida, tan precisa y tan imposible de burlar que un piloto enemigo ni siquiera vería qué puso fin a su vuelo. La prensa occidental acabó llamándolo Gadfly. La OTAN le puso un nombre en clave de sonido inofensivo porque no sabía qué más hacer ante un sistema que redefinía las reglas de la defensa aérea de la noche a la mañana. Pero detrás de ese nombre en clave había una máquina nacida de una de las lecciones militares más impactantes del siglo XX. Pero antes de sumergirnos de lleno en el video de hoy, si les encantan las máquinas de guerra, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal, por favor. Gracias. Una lección aprendida no en Moscú ni en Washington, sino en los desiertos de Oriente Medio. Y la historia de cómo nació el Buk no empieza en una oficina de diseño soviética. Empieza en el peor día en la historia de la Fuerza Aérea Israelí, 6 de octubre de 1973. Era Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Prácticamente todo Israel se había paralizado. Los soldados estaban de permiso. Las familias se reunían en las sinagogas. Las carreteras estaban vacías. Y entonces, a las 2 de la tarde, el cielo se partió en dos. Egipto y Siria lanzaron un asalto coordinado en 2 frentes a la vez. La infantería egipcia cruzó en masa el canal de Suez, en botes de goma. Los tanques sirios irrumpieron en los altos del Golán, en columnas que se perdían kilómetros atrás. Israel puso en el aire todo lo que tenía. La Fuerza Aérea fue la primera en responder. Tenía que ser así. En tierra, la situación era desesperada. Las tripulaciones de tanques israelíes estaban superadas en una proporción de 10-1 en ambos frentes. Solo el poder aéreo podía frenar el avance el tiempo suficiente para movilizar a las reservas. En la Guerra de los 6 días, apenas 6 años antes, los cazas israelíes habían destruido en tierra a la Fuerza Aérea egipcia, en cuestión de horas. Habían borrado del mapa 3 fuerzas aéreas en una sola mañana. Los pilotos israelíes eran considerados los mejores del mundo. Sus F-4 Phantom y A-4 Skyhawk, de fabricación estadounidense, habían dominado todos los conflictos desde 1967. Así que, cuando llegó la orden de golpear las columnas árabes en avance, nadie esperaba lo que ocurrió después. Oleada tras oleada, los cazas israelíes se lanzaron a baja altura hacia el canal de Suez. Seguían el mismo guión que había funcionado a la perfección antes. Bajar rápido, golpear duro y salir antes de que el enemigo siquiera sepa que estás ahí. Pero esta vez, algo los esperaba. Misiles tierra-aire de fabricación soviética. No eran los viejos SA-2 de los 60 que los pilotos israelíes habían aprendido a esquivar con un tonel. No eran los sistemas lentos y previsibles que te daban tiempo para reaccionar. Estos eran nuevos, eran móviles, operaban en una frecuencia de radar contra la que nadie en Israel se había entrenado jamás, y eran letales. El arma en cuestión era el 2K-12 Kub. La OTAN lo llamaba S-A-6 Gameful. Los soviéticos habían entregado baterías a Egipto y Siria en los meses previos a la guerra, y el S-A-6 lo cambió todo. Los equipos israelíes de interferencia electrónica, diseñados para cegar radares soviéticos antiguos, no surtieron efecto. Sus dispensadores de chaff, que esparcían tiras metálicas para confundir a los buscadores de misiles, resultaron inútiles. Su aproximación estándar a baja cota, la que había derrotado a todos los sistemas de misiles anteriores volando por debajo del ángulo efectivo del radar, los metía de lleno en la zona de abatimiento del SA-6, porque el SA-6 estaba diseñado precisamente para enfrentamientos a baja altura. Estaba hecho para abatir aviones que hicieran exactamente lo que estaban haciendo los israelíes. En los primeros 4 días de combate, Israel perdió 34 Skyhawks, no por cazas enemigos, no por artillería antiaérea,
por misiles, que ascendían como flechas desde posiciones que los pilotos no podían ver, guiados por radares a los que los equipos de interferencia no podían afectar. Una misión de ataque israelí contra baterías sirias de misiles en los altos del Golán se saldó con 6 Phantom derribados en una sola salida, 6 de los mejores aviones de la Fuerza Aérea, perdidos en cuestión de minutos. Y no lograron destruir ni una sola batería. Los lanzadores del SA-6 ya se habían desplazado. Esa era la terrible ventaja de esa arma. A diferencia de los sistemas antiguos atornillados a plataformas de hormigón, el SA-6 iba montado sobre vehículos de orugas. Podía recoger y reubicarse en 5 minutos justos. No podías bombardear lo que no podías encontrar. Cuando la guerra terminó 19 días después, Israel había perdido alrededor de un centenar de aviones. El balance fue abrumador. La Fuerza Aérea Israelí, el brazo aéreo táctico más temido del planeta, había sido frenada en seco por misiles soviéticos operados por tripulaciones egipcias y sirias. La lección fue devastadora. La superioridad aérea, piedra angular de la doctrina militar israelí, ya no podía darse por sentada. Unas cuantas baterías de misiles móviles habían cerrado el cielo sobre un campo de batalla. El mundo tomó nota. Cada planificador militar, de Washington a Pekín, estudió los resultados. Los estadounidenses iniciaron un programa urgente para desarrollar contramedidas. Los europeos revisaron de arriba a abajo su enfoque completo de la supresión de defensas antiaéreas. Pero nadie estudió los resultados con más esmero que los propios soviéticos. Ellos habían suministrado el arma. Ellos habían adiestrado a las tripulaciones. Y sabían mejor que nadie tanto lo que había logrado el SA-6 como en qué se había quedado corto. Porque, con toda su letalidad, el SA-6 tenía una vulnerabilidad crítica. Y el hombre que mejor comprendía esa vulnerabilidad era un ingeniero discreto llamado Ardalion Rostov. Rostov era el diseñador jefe en el Instituto de Investigación Científica de Diseño de Instrumentos Tikhomirov. El instituto ocupaba un extenso campus en Chukovsky, al sureste de Moscú. Su razón de ser era la parte de un misil que más importaba. No el motor cohete, no la ojiva, sino los ojos, los sistemas de guiado y los radares que hacían que los misiles soviéticos encontraran sus blancos. Rostov llevaba ya años trabajando con el sistema Kub. Conocía a fondo sus puntos fuertes. Había supervisado la modernización de su radar y de su cabeza buscadora. Lo había visto funcionar en pruebas bajo todas las condiciones que los ingenieros soviéticos podían simular. Y conocía su mayor defecto. El Kub funcionaba de maravilla cuando el sistema permanecía íntegro. Cada batería tenía varios lanzadores. Cada lanzador llevaba 3 misiles sobre una plataforma giratoria. Pero todos esos lanzadores dependían de un único vehículo. Un camión radar llamado Straight Flush. Ese camión encontraba el blanco. Ese camión seguía al blanco. Ese camión iluminaba el blanco con un haz de radar para que la cabeza buscadora del misil pudiera seguirlo hasta el impacto. Ese camión era el cerebro de toda la batería. Destrúyelo, interfiérelo, daña su antena. Y cada lanzador de la batería se convertía en un montón inútil de acero y propelente plantado en el desierto. 3 lanzadores, 9 misiles, un cerebro. Destruye el cerebro y el cuerpo muere. En 1971, 2 años completos antes de la guerra de Yom Kippur, el gobierno soviético envió a Rostov a Egipto. Su misión era observar el Kub en condiciones operativas con fuerzas egipcias desplegadas a lo largo del canal de Suez. Los egipcios ya se preparaban para la guerra que lanzarían 2 años después. Se entrenaban con equipo soviético bajo asesores soviéticos. Y Rostov estaba allí para observar, escuchar y aprender. Lo que vio confirmó su miedo más profundo. El sistema cumplió. Los misiles volaron rectos y certeros. Las dotaciones egipcias habían aprendido a manejar el Kub con solvencia. Pero la dependencia de ese único vehículo radar lo atormentaba. Cada batería que inspeccionaba tenía el mismo despliegue. Lanzadores esparcidos por la arena y, en medio,
el Straight Flush. Si los israelíes llegaban a averiguar cómo apuntar de forma fiable a ese único vehículo, y eran lo bastante inteligentes para lograrlo, todo el sistema se vendría abajo. El Kub pasaría de ganador de guerras a mero blanco de prácticas. Rostov volvió a Moscú con una idea radical, una que iba en contra del enfoque soviético habitual de la defensa antiaérea. ¿Y si cada lanzador llevara su propio radar? ¿Y si cada vehículo de la batería pudiera detectar, seguir y atacar un blanco por completo por su cuenta? Sin un cerebro central que lo controlara todo, sin un único punto de fallo. Cada lanzador, un sistema de armas completamente autónomo, capaz de combatir por su cuenta si el resto de la batería quedaba destruida a su alrededor. Era una idea elegante. También era enormemente difícil de construir. El 17 de enero de 1972, el Comité Central del Partido Comunista autorizó el desarrollo de un nuevo sistema de defensa antiaérea para sustituir al Kub. La orden formal fue directa. Construyan algo que supere al Kub en todos los parámetros. Tiempo de reacción más rápido, mayor alcance, mejor resistencia a las interferencias electrónicas, probabilidad de derribo más alta y, sobre todo, sin un único punto de fallo. El proyecto recibió la designación militar 9K-37. Su nombre era Buk, la palabra rusa para el árbol del haya. El equipo de desarrollo procedía de las mismas instituciones que habían creado el Kub. Rostov dirigía el programa en su conjunto en el Instituto Tikhomirov. La oficina de diseño Novator, en Sverdlovsk, una ciudad en lo profundo de los montes Urales, recibió el encargo de diseñar el misil. A los ingenieros del Instituto Agat, cerca de Moscú, se les encomendó desarrollar la cabeza buscadora guiada por radar. Y la planta de construcción de maquinaria de Mitishchi, al norte de Moscú, diseñaría el chasis de orugas que transportaría todo. Desde el primer momento, el desafío fue enorme. No estaban simplemente construyendo una mejor versión de un arma existente. Estaban reinventando el modo en que funcionaba una batería antiaérea. El modelo antiguo tenía lanzadores sin inteligencia propia y un cerebro central. El modelo nuevo tendría lanzadores inteligentes, cada uno con su propio cerebro. Eso exigía un vehículo completamente nuevo. No un camión con misiles atornillados encima. Una plataforma de combate plenamente integrada que combinara 4 funciones distintas en un solo chasis. Los soviéticos le dieron un nombre que capturaba a la perfección el concepto. Lo llamaron Telar, Transporter, Erector, Launcher and Radar, todo en una sola máquina. El telar se movía sobre orugas. Utilizaba un chasis derivado de vehículos militares soviéticos existentes, con 6 ruedas de rodaje por lado. Llevaba 4 misiles en una plataforma de lanzamiento giratoria capaz de dar una vuelta completa de 360 grados. Y en ese mismo vehículo, por encima de los misiles, iba montado un potente radar de control de tiro que Occidente acabaría llamando Fire Dome. Ese radar podía barrer el cielo. Podía fijar un blanco que volara a velocidades de hasta 2100 km por hora. Y podía guiar un misil para interceptarlo sin ayuda de ningún otro vehículo. Si había un puesto de mando cerca, el telar podía recibir de él datos de designación de blancos. Si el puesto de mando era destruido, el telar combatía por su cuenta. Esa independencia lo cambió todo, pero diseñar el concepto sobre el papel era una cosa. Hacer que funcionara era otra muy distinta. El radar Fire Dome tenía que ser lo bastante compacto como para montarse en un vehículo de orugas que ya cargaba con 4 misiles, sus raíles de lanzamiento y una plataforma giratoria. Tenía que ser lo bastante potente como para detectar aeronaves que se movieran a gran velocidad a distancias de más de 80 kilómetros. Tenía que ser lo bastante preciso como para iluminar un blanco y permitir que la cabeza buscadora del misil lo fijara con fiabilidad. Y tenía que resistir las interferencias electrónicas que las fuerzas aéreas occidentales estaban desarrollando específicamente para derrotar las defensas aéreas soviéticas tras el shock de 1973. Los ingenieros de Rostov en Tikhomirov
Pasaron años resolviendo estos problemas. Desarrollaron nuevas técnicas de procesamiento de señales capaces de filtrar el ruido de las interferencias. Diseñaron antenas abatibles que quedaban planas para el transporte por carretera y se desplegaban en cuestión de minutos. Incorporaron múltiples frecuencias de funcionamiento, de modo que si el enemigo interfería una banda, el radar cambiaba automáticamente a otra. El resultado fue un vehículo capaz de llegar a una posición, desplegar su radar y sus lanzadores de misiles, y estar listo para abrir fuego en 5 minutos exactos. 5 minutos desde un convoy rodando por una carretera hasta un sistema de armas plenamente operativo, peinando el cielo y listo para matar. El propio misil era una obra de ingeniería igual de ambiciosa. El Buró Novator diseñó el 9M38 desde cero. Medía unos 5,5 metros de largo y pesaba en torno a 680 kilos. Su silueta guardaba un cierto parecido con el misil estadounidense Standard, empleado a bordo de los buques de la Marina de Estados Unidos, lo que le valió el medio en broma apodo occidental Standardsky. Pero el parecido era superficial. El 9M38 se diseñó para cumplir los requisitos soviéticos de un arma de lanzamiento terrestre que también pudiera adaptarse al uso naval. Sus dimensiones se eligieron con cuidado para que ese mismo misil cupiera en la Santa Bárbara de un buque de guerra. La ojiva pesaba unos 70 kilos. Iba cargada con alto explosivo y rodeada por aproximadamente 8.000 elementos de metralla. Uno de cada 4 fragmentos tenía forma de diminuta mariposa. Cuando la ojiva detonaba cerca del blanco, activada por una espoleta de proximidad por radar que medía la distancia al avión, lanzaba al exterior una nube expansiva de acero a enorme velocidad. Un avión atrapado en esa nube era despedazado. Los depósitos de combustible reventaban. Las superficies de control se desintegraban. Los motores aspiraban fragmentos y se destrozaban. El piloto no sobrevivía. Con un impacto bastaba. No hacía falta un segundo disparo. El misil empleaba un sistema de guiado por radar semiactivo. El radar Fire Dome del telar iluminaba el blanco con un haz continuo de energía. La cabeza buscadora del 9M38, fabricada por Agat, seguía la energía reflejada por el blanco hasta el impacto. Ese método de guiado se llamaba navegación proporcional. En lugar de perseguir directamente al avión, el misil calculaba dónde estaría el blanco en unos segundos y ajustaba su trayectoria para llegar a ese punto previsto. Si el piloto viraba a la izquierda, el misil no se limitaba a seguirlo. Recortaba la curva. Eso hacía que evadirlo fuera extraordinariamente difícil. El misil no iba detrás del avión. Predecía dónde estaría el avión. Y, a 3 veces la velocidad del sonido, acortando la distancia a aproximadamente 1 kilómetro por segundo, al piloto casi no le quedaba tiempo para intentar nada en absoluto. Un motor cohete de combustible sólido impulsaba al 9M38. Quemaba durante unos 15 segundos. En ese breve intervalo, el motor aceleraba el misil hasta aproximadamente Mach 3. La cámara de combustión estaba instalada cerca del centro del misil, no en la cola. Esa elección de diseño mejoraba la estabilidad en vuelo y reducía los errores de guiado. A velocidad máxima, el misil podía alcanzar blancos a hasta 30 kilómetros de distancia y a alturas de hasta 14.000 metros. Las versiones posteriores llevarían esas cifras mucho más lejos. Las pruebas comenzaron en 1977 en campos de ensayo soviéticos. Durante 2 años, el sistema se puso a prueba en todos los escenarios que los militares podían imaginar. Se dispararon misiles contra drones que simulaban aeronaves enemigas a distintas velocidades, altitudes y ángulos. Se probó el radar contra contramedidas electrónicas diseñadas para imitar la tecnología de interferencia occidental. Los vehículos de orugas se hicieron circular por barro, nieve, ríos helados y terreno abrupto para comprobar que podían mantener el ritmo de las formaciones blindadas. Para 1979, las pruebas habían concluido. En 1980, las Fuerzas Armadas soviéticas aceptaron formalmente el 9K-37 Buk en servicio.
Desde la autorización hasta su despliegue, el programa había llevado 8 años. Había comenzado una nueva era de la defensa antiaérea. Un batallón Buk estándar parecía un pequeño ejército en sí mismo. En el centro había un vehículo de mando designado 9S470. Recibía datos de un vehículo con radar de búsqueda dedicado, el 9S18, al que la OTAN llamaba Snowdrift. Ese radar de búsqueda barría a larga distancia en un amplio arco, detectaba aeronaves entrantes, las clasificaba y pasaba los datos de designación de blancos al vehículo de mando. Luego, el comandante asignaba blancos a 6 telar, distribuidos por el área de operaciones de la batería. Cada telar llevaba 4 misiles y su propio radar Fire Dome. Daban soporte a los telar 3 vehículos cargadores lanzadores, cada uno con 8 misiles adicionales. Podían recargar un telar en el campo o lanzar misiles por sí mismos, aunque necesitaban datos de designación de blancos de un telar cercano, ya que carecían de radar de control de tiro propio. Un batallón Buk completamente cargado llevaba 50 misiles repartidos entre todos sus vehículos. Podía batir 6 blancos simultáneamente. Podía guiar hasta 12 misiles a la vez. El tiempo de reacción, desde detectar un blanco hasta lanzar un misil, era de 22 segundos. Eso era más rápido de lo que la mayoría de los pilotos tardaba en procesar una alerta de misil, identificar la amenaza, decidir una maniobra y ejecutarla. Para cuando el piloto veía la luz de aviso, el misil ya ascendía hacia él a 1 kilómetro por segundo. Pero el verdadero genio del sistema era su supervivencia. Si el puesto de mando quedaba fuera de combate por un ataque aéreo, los telar seguían luchando. Si el radar de búsqueda era destruido, cada telar usaba su propio Fire Dome para encontrar blancos. Si un telar agotaba sus 4 misiles, un vehículo de recarga podía reabastecerlo en minutos o disparar sus propios misiles utilizando el guiado del telar. Cada nivel del sistema tenía un respaldo. Cada componente podía operar en solitario si hacía falta. Y todo el batallón podía desplegarse en 5 minutos y 5 más tarde volver a estar en movimiento. Dispara y desplázate. Despliega, dispara, cambia de posición, desaparece. Para cuando los aviones enemigos llegaban para atacar la posición de lanzamiento, el Buk ya estaba en otro sitio volviendo a desplegarse. Esta fue exactamente la lección que los israelíes habían aprendido en 1973. El SA-6 era letal precisamente porque podía moverse. El Buk tomó ese principio y lo multiplicó en todos los vehículos de la batería. No era un único sistema móvil de misiles, era un enjambre de ellos. La dirigencia soviética quedó tan satisfecha con los resultados que ni se detuvo a celebrarlos. Casi de inmediato, tras la entrada en servicio del Buk original, el Comité Central autorizó trabajar en una versión mejorada. Esa fue el Buk-M1. Entró en servicio en 1983, apenas 3 años después del original. Las mejoras fueron importantes. Los radares eran más potentes. Se perfeccionó el sistema de guiado del misil para lograr mayor precisión. La resistencia a las contramedidas electrónicas se reforzó con nuevos algoritmos de filtrado. Se añadió un sistema digital de clasificación de blancos. Analizaba las características espectrales de los ecos de radar, lo que significaba que el radar podía ahora indicar a los operadores qué tipo de aeronave estaba siguiendo. No solo un punto en una pantalla, sino una identificación probable. Caza, bombardero, helicóptero. El sistema podía distinguirlos. Pero la mejora más importante fue una que los soviéticos mantuvieron en el más absoluto secreto. El Buk-M1 tenía una capacidad oculta que la inteligencia occidental no confirmaría en años. Podía interceptar misiles balísticos tácticos, no solo aviones y helicópteros, sino cohetes entrantes y misiles balísticos de corto alcance. Era una misión completamente nueva para un sistema de defensa aérea de medio alcance. Nadie le había pedido al Buk que hiciera esto.
Los ingenieros de Rostov se dieron cuenta de que la misma velocidad y agilidad que permitían al 9M-38 alcanzar reactores veloces a 30 kilómetros podía, en teoría, volverse contra otro tipo de amenaza. Un misil que descendía desde la alta atmósfera seguía una trayectoria balística predecible. Si el radar podía seguirlo con suficiente antelación, el Buk podía batirlo. Demostraron el concepto en las pruebas y luego declararon secretos los resultados. La Guerra Fría estaba llena de secretos. Este fue de los mejor guardados. El Buk tampoco se quedó en tierra. La Marina soviética quería la misma capacidad para sus buques de guerra. Se desarrolló una variante naval llamada 3S-90 Uragan, huracán en ruso, por la oficina de diseño Altair, bajo la dirección del ingeniero jefe G.N. Volgin. Usaba exactamente el mismo misil 9M-38, pero lo montaba en un lanzador de un solo brazo alimentado desde un compartimento bajo, cubierta con capacidad para 24 misiles. Recargar el lanzador llevaba 12 segundos. El sistema se probó a bordo del destructor Provorny entre 1974 y 1976. Para 1983 ya era equipamiento estándar en los destructores de la clase Sovremeny, los principales buques de combate de superficie de la Marina soviética. El mismo misil que defendía a las divisiones acorazadas soviéticas que avanzaban por las llanuras, ahora protegía a los buques de guerra soviéticos que patrullaban los océanos. Un diseño, dos ámbitos. Esa clase de versatilidad era rara, y la comunidad militar occidental tomó nota. A lo largo de los años 80, el Buk se convirtió en la columna vertebral de la defensa antiaérea táctica soviética. Ocupaba una posición clave dentro de un sistema en capas. Por encima, los sistemas de largo alcance S-200 y S-300 protegían objetivos estratégicos de amenazas a gran altitud y a distancias extremas. Por debajo, el sistema de misiles de corto alcance Tor y las combinaciones cañón-misil Pantsir cubrían el campo de batalla inmediato frente a atacantes que volaban a baja cota. El Buk llenaba el hueco entre ambos. Protegía a las divisiones blindadas en avance de los ataques aéreos en las distancias y altitudes medias, donde ni los sistemas estratégicos superiores, ni los de defensa puntual inferiores, podían operar con eficacia. Cada división de fusileros motorizados y cada división acorazada soviética tenía baterías de Buk asignadas. El sistema viajaba con el ejército. Se movía cuando se movían las columnas. Se detenía cuando ellas se detenían. Y mantenía despejado el cielo sobre las formaciones. Cuando terminó la Guerra Fría y la Unión Soviética se disolvió en 1991, el Buk no desapareció. Se extendió. Rusia siguió produciéndolo. Los estados sucesores heredaron sus baterías. Los pedidos de exportación se multiplicaron. Egipto, Siria, India, Finlandia, Venezuela, Chipre y otros países adquirieron diversas versiones. China estudió modelos capturados y exportados y desarrolló derivados locales. Bielorrusia creó su propia variante modernizada. El sistema siguió evolucionando porque las amenazas también lo hacían. El Buk-M1-2 entró en servicio en 1998 con un nuevo misil, el 9M317. Era un poco más pesado, algo más rápido, y llevaba una cabeza buscadora mejorada que ampliaba la envolvente de tiro hasta unos 50 kilómetros de alcance y 25.000 metros de altitud. Ahora podía alcanzar objetivos que se movían a 4 veces la velocidad del sonido. El Buk-M2 llegó en la década de 2000 con cambios aún más drásticos. Capacidad de lanzamiento vertical, mayor resistencia frente a la tecnología furtiva, capacidad para atacar blancos de superficie como buques, mejor procesamiento digital, más automatización, tiempos de reacción más rápidos. Y luego llegó el Buk-M3, la variante más reciente. Supone un rediseño casi total del concepto original, manteniendo intacta la filosofía. Lanzamiento vertical desde contenedores sellados. Un misil completamente nuevo,
que lleva el alcance hasta unos 70 kilómetros. Capacidad para atacar hasta 36 objetivos de manera simultánea a nivel de batallón. Nuevos radares de matriz en fase. Todo digital. En términos prácticos, es un sistema de armas distinto, pero mantiene el mismo nombre, y existe por la misma idea que Ardalion Rastov trajo de vuelta del desierto egipcio en 1971. Dale a cada lanzador su propio cerebro. Haz que cada vehículo pueda combatir por sí solo, y haz que todo el sistema sea imposible de destruir con un solo golpe. Han pasado más de 50 años desde que Rastov estuvo en el Sinaí, viendo cómo los misiles Cobb se disparaban hacia el cielo. El sistema que diseñó para sustituirlos se ha convertido en una de las armas de defensa aérea más extendidas del planeta. Se han producido en torno a 650 unidades entre todas sus variantes. El Buk ha sido desplegado por más de una docena de naciones en 4 continentes. Ha sido probado, modernizado, clonado, exportado y estudiado por todas las grandes potencias militares. Y a lo largo de todas esas décadas y todas esas modernizaciones, la lección fundamental sigue siendo la misma, la que Rastov aprendió en el desierto. La defensa aérea no consiste en la ojiva más grande ni en el mayor alcance. Se trata de la capacidad de sobrevivir, reubicarse y seguir combatiendo después de que el enemigo intente destruirte. El Kub demostró que un sistema de misiles móvil podía paralizar una fuerza aérea. El Buk demostró que podías volver el concepto casi imposible de destruir, dotando a cada lanzador de sus propios ojos. En los cielos del Sinaí, en 1973, unas cuantas baterías de misiles soviéticos cambiaron el curso de una guerra e hicieron tambalear a la fuerza aérea de una superpotencia. El arma que nació de aquella experiencia lleva desde entonces moldeando el equilibrio entre la aviación y las defensas antiaéreas. Un misil. 22 segundos desde la detección hasta el lanzamiento. 3 veces la velocidad del sonido. Una ojiva cargada con 8000 fragmentos de acero con forma de alas de mariposa. Una espoleta de proximidad por radar que detona la carga en el momento justo. Y un piloto que nunca lo ve venir. Eso es lo que construyó Ardalion Rastov. Eso es en lo que se convirtió el Buk. Una máquina diseñada para demostrar una idea simple y brutal. En el duelo entre un avión y un misil, al misil le basta con acertar una vez.